Son las 6 de la mañana con 39 minutos. De inmediato en 102.9 Noticias, en este día miércoles 4 de octubre del 2023, vamos a dar paso ya a nuestra agenda de entrevistas. Recibimos a través de la vía telemática a la doctora María de Lourdes Miranda. Ella es directora de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad UTE. Con ella hablaremos sobre la tabla de consumo de drogas, un tema que salió nuevamente a la luz y que ha traído la discusión nacional en función del debate presidencial del domingo 1 de octubre. María de Lourdes, muy buenos días, bienvenida a 102.9 Noticias. Juan Carlos Boada y Carolina Chávez le damos la bienvenida a este espacio informativo. Quisiéramos que este diálogo más bien sea un tanto didáctico, no solamente para recordar, sino también para entender sobre todo qué es esta tabla que se estableció en su momento para definir el consumo de drogas, de sustancias estupefacientes o que son sometidas a fiscalización por parte de las autoridades. Y quisiéramos por favor arrancar entonces, ¿de qué se trata esta tabla? ¿Cómo está funcionando en la actualidad? Lo que pueda hacer usted lo más sucinta pero explicativa para poder comprenderlo. María de Lourdes, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Carolina, muy buenos días, Juan Carlos, muy buenos días a todos sus oyentes. Bueno, la tabla de umbrales máximos constituye una herramienta que nace de una serie de estándares internacionales de derechos humanos y de nuestra propia Constitución, que determina que las personas que están en un consumo ocasional, habitual o problemático de drogas no deben ser penalizadas, no deben ser criminalizadas, porque justamente este es un problema de salud pública, no es un problema de política criminal. Y en esa línea, esta es una herramienta que justamente ni es la panacea para garantizar la no criminalización de las personas que consumen droga, pero tampoco podemos demonizarla, endilgándole el origen y la razón del consumo de drogas, en especial de niñas y adolescentes. ¿Qué logramos a través de la tabla de umbrales máximos? Pues justamente poder diferenciar entre consumidores y traficantes, de modo que justamente una persona que tiene este problema de salud no termine en el sistema de justicia, que sabemos lo altamente revictimizante que puede ser. Ahora, bien, usted nos ha mencionado esta posible diferencia que puede marcarse a través de esta tabla entre consumidores y traficantes. No obstante, hay de alguna manera una denuncia pública a través de otros medios de comunicación, lo que se menciona, incluso ya a través de las redes sociales. ¿Cómo garantiza de alguna manera esta tabla la posibilidad de que al tener cantidades mínimas con las que una persona podría circular por la calle e incluso pasar una revisión por parte de las autoridades nacionales como la policía, no se escuden en esto quienes en efecto comercializan las sustancias estupefacientes para pasar por consumidores ocasionales o problemáticos y no necesariamente por traficantes o expendedores? A ver, creo que hay que deconstruir algunos mitos que existen sobre la tabla de consumo y justamente tienen que ver con cómo se aplica la misma, ¿no es cierto? Usted no por tener un gramo, por ejemplo, de marihuana, el umbral actualmente es de 10 gramos, no por tener un gramo, si lo encuentran traficando, le deben dejar libre. El tema es la real investigación, la real judicialización de los casos que se debe realizar. En esa línea, pues, tenemos que atender además a una serie de factores estructurales que llevan al consumo de drogas, porque de alguna manera lo que se está planteando es que existe una relación causal entre la existencia de la tabla de umbrales máximos y el consumo de drogas, en especial en niñas, niños y adolescentes. Y esto es muy fácil de desvirtuar. Los propios estándares internacionales, el Comité de los Derechos del Niño, en este año, la Oficina de Naciones Unidas contra el Crimen y la Droga, presentan justamente cuáles son los factores preponderantes para el consumo. Y evidentemente, dentro de esos no está la existencia de tablas de drogas que existen en todo el mundo. De hecho, el Ecuador tiene los umbrales más bajos en todo el mundo. Entonces, un poco el presentar esta relación de causalidad entre existencia de tabla de umbrales máximos y consumo de drogas es una falacia.
Ahora, María de Lourdes, esta es básicamente, este es el punto que básicamente se dio de debate entre los dos candidatos, cuando en el caso de Daniel Noboa se habla de la eliminación como tal de la tabla, y él habla de estos perjuicios que podría estar provocando en niños, niñas y adolescentes, sobre todo para el ingreso o posible ingreso, inducción al ingreso de niños, niñas y adolescentes al consumo, mientras que la candidata Luisa González habla de la necesidad más bien de sostener, de mantener, y la posibilidad incluso de mejorar algunos aspectos, observar algunos aspectos de la tabla para que se siga sosteniendo precisamente esta imposibilidad de criminalizar a aquellas personas que no están relacionadas con el tráfico de drogas, que es como tal el delito. Y aquí la consulta es cuál es o cuál puede ser técnicamente el camino que tendría que llevarle a las nuevas autoridades, a la nueva Asamblea Nacional, frente a la existencia o no de esta tabla. A ver, primero señalar que los mayores factores de riesgo para el consumo de drogas en niñas, niños y adolescentes tienen que ver con factores estructurales de desigualdad y disparidad económica y social. En primer lugar está la desintegración familiar. Vivimos en un país en donde estamos reviviendo una ola migratoria que solo tiene parangón a inicios del 2000. Otro de los factores es la falta de escolarización. Sabemos que no hemos logrado superar las tasas de deserción desde la pandemia en nuestro país. Se encuentra también como factor de riesgo para niños y adolescentes la violencia física, psicológica o sexual que pueden vivir en su ámbito familiar. Y en esa medida es que por ahí deberían ir los esfuerzos, justamente cuando hablamos de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, el tener efectivamente un sistema nacional de protección integral de sus derechos, que ya en 2017 el Comité de los Derechos del Niño le llamó la atención al Ecuador, señalando que estaba desmontándose el sistema y que era necesario reforzar las políticas de protección integral. Mientras esto no funcione, pues evidentemente con o sin tabla, vamos a vernos abocados a este tipo de vulneraciones de derechos. Y ya con respecto a la herramienta en sí, ciertamente siempre habrá espacio para la mejora, siempre habrá espacio para el perfeccionamiento de estos instrumentos técnicos, pero también hay que poner de relieve lo que señaló este año la Oficina de Naciones Unidas contra el Crimen y la Droga en su informe mundial sobre las drogas de 2023. En esta línea, pues se determina que el círculo de la marginación, las desigualdades y disparidades sociales y económicas siguen impulsando el consumo de las drogas. Y es por eso que los estados deben poner especial énfasis en tomar acciones estructurales. Existen factores inmediatos del consumo de drogas, pero es indispensable trabajar en los factores estructurales de los mismos. Se mantienen disparidades en el acceso y disponibilidad de medicamentos y tratamientos de las personas que realizan un consumo problemático. El tratamiento de los trastornos relacionados con el consumo de drogas sigue sin atenderse en gran medida. Aproximadamente, de acuerdo con este informe, 1 de cada 5 personas con trastornos de consumos de drogas no recibe tratamiento, sino solo 1 de cada 5 personas. Y obviamente esto se recrudece en los países en vías del desarrollo. Tampoco todos los tratamientos respetan los derechos humanos ni tienen una base empírica. Entonces, el Estado tiene que trabajar desde ahí, desde un enfoque de género, además, porque el acceso al tratamiento del consumo de drogas también en mujeres es mucho menor a escala mundial y no se diga en el Ecuador. Y en esa medida, pues, es que tenemos que tener esta mirada interseccional e integral de cómo abordar una política pública que efectivamente cumpla con el mandato constitucional de proveer tratamiento y rehabilitación a quienes están inmersos en esta problemática. María de Lourdes, inquietudes. ¿Qué acciones estructurales concretas tendría que desarrollar el Estado para resolver el problema de los factores estructurales que llevan al consumo de drogas? Pues bueno, en primer lugar, las políticas básicas sociales, el tener un piso de derechos, el tener garantizada educación, salud, una vida familiar en donde efectivamente se ejerzan los derechos humanos, es el primer paso, y luego ya políticas de protección especial en donde contemos con entidades de atención especializadas en el tratamiento de este consumo,
que obviamente garanticen los derechos humanos. Asimismo, se requieren de una serie de acciones que pues también atiendan a esas poblaciones que generalmente están en una mayor situación de vulnerabilidad. Hablamos de las personas que tienen un consumo, por ejemplo, cuando están sin hogar. Asimismo, las personas con antecedentes penales, la población que puede estar desplazada por emergencias humanitarias, las personas que prestan servicios sexuales. Ahí hay una alta incidencia en el consumo de drogas y es por eso que la política pública debe estar enfocada también en brindar una protección especial a estos grupos. Y algo que es trascendental también es la prevención. Necesitamos políticas de prevención a gran escala que obviamente se centren en el ámbito familiar, educativo, comunitario, de modo que no caigamos en este consumo de drogas que se realiza a nivel mundial. Algo que es bastante decidor de este informe de la Oficina de Naciones Unidas es que en la última década a nivel mundial ha aumentado el consumo en un 23%. Y eso da cuenta de la necesidad de tomar estas políticas intersectoriales e integrales. ¿Qué pasaría con respecto a sustancias que están preocupando ahora, que tienen también que ver con factores sociales, como es el fentanilo, María de Lourdes? Me gustaría consultarle porque la tabla incluye sustancias como la marihuana, la pasta de cocaína, el clorhidrato de cocaína, la heroína, la chuzo, este nombre es bastante complicado, tiene el MDA, que es el nombre abreviado en todo caso, el éxtasis y las anfetaminas. Si estamos hablando o de alguna manera se coincide desde el análisis técnico en que la tabla debe mantenerse mientras hay bases estructurales que debe revisar el Estado mismo, qué modificaciones, qué mejoras puede tener esta tabla y la ejecución de la misma con con los otros tipos de políticas y de gestiones que tiene que realizar no solamente el Estado en materia económica y social, sino incluso en materia de verificación de la tabla, verificación de que precisamente quienes están captando a los jóvenes, a los niños en las escuelas, en las afueras de las instituciones educativas, pues también tengan una vigilancia sobre esto. Ciertamente. Con respecto a las drogas sintéticas cuyo auge es notorio y a nivel mundial, se deben tomar una serie de acciones entre las que está la investigación, obviamente, de cómo se producen, en dónde se producen y nuevamente los factores de riesgo en el consumo de este tipo de drogas. Además de la investigación, pues es totalmente importante que como Estado adoptemos una serie de políticas para que justamente también en el marco de la política criminal realmente terminen siendo reprimidos este tipo de delitos a través de no permear la impunidad, a través de no permear la corrupción en estos casos. Nadie niega que es necesaria una política criminal. Evidentemente estos casos deben ser debidamente investigados y sancionados, y para eso se requiere no solo de esfuerzos en términos de financiamiento adecuado de la Policía Nacional. Sabemos todas las limitaciones que tiene actualmente la policía, sino también justamente de investigar y ser más efectivos en términos de cómo desarticulamos todas estas organizaciones criminales. Pero yo quisiera insistir en que justamente todas estas acciones que se puedan tomar desde esta arista pueden caer en terreno árido si es que no se ataca la parte estructural. María de Lourdes, dos inquietudes en una para conocimiento de la audiencia. ¿Cuál es la diferencia entre consumidores y traficantes? Es la inquietud. Y la segunda, políticas de prevención, ¿con qué mensaje clave y cuál es el rol del Ministerio de Educación? Porque a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, adolescentes, niños, está tomando con mayor fuerza la droga. Ciertamente. Por una parte, en cuanto a las políticas y los mensajes que se deben establecer, pues tienen que estar basados en fundamentos científicos y empíricos. Por una parte, el extender este mensaje en torno a que los efectos que puede tener en la salud el consumo ocasional, habitual y problemático de drogas. Uno de los datos también que yo les quisiera proveer es que en los últimos 10 años, en la última década, los adolescentes y jóvenes tienen mayor
probabilidad de consumo porque no conocen de los efectos del uso de las drogas, incluidas el propio cannabis, lo que puede generar en su corteza prefrontal, en su sustancia blanca, y cómo puede afectar justamente las funciones cognitivas, la propia memoria, la atención. Hay un amplio desconocimiento en adolescentes y jóvenes sobre estos efectos, de acuerdo con este informe de la Oficina de Naciones Unidas. Asimismo, tenemos que partir de subsanar justamente este tipo de situaciones familiares en donde las y los adolescentes, las y los niños, pues encuentran una forma de escapar de la vida que están teniendo, sea de violencia, sea de negación de sus derechos en sus familias, a través del consumo de drogas. Entonces, parte también de el tener una política de protección integral, como habíamos mencionado. El Ministerio de Educación evidentemente tiene una labor sustancial en esta línea, que no solo se restringe al conocimiento científico, sino también al impacto emocional, psicológico, que puede generarse a través del consumo de drogas y esta huida de la que hablábamos, que muchas veces puede ser una salida frente a las diferentes situaciones que enfrentan los niños y adolescentes. Y en esa medida hay que redoblar los esfuerzos para que, por ejemplo, en las instituciones educativas, en los BEDES, que están llamados a atender este tipo de situaciones, estén atentos y sean lo suficientemente efectivos para detectar estas situaciones. Y luego, con respecto a la primera cuestión, pues es también importante tener en cuenta, en cuanto a la prevención, que los recursos, la cantidad de presupuesto que se empeña actualmente en la prevención ha ido disminuyendo, al igual que en otros ámbitos de carácter social, pues ha ido disminuyendo, y en ese sentido es que deben haber mayores esfuerzos, y ese es el llamado de atención que también hace la Oficina de Naciones Unidas, para que se emplee la mayor cantidad de recursos en este ámbito. Son las 6:56 a.m. Queremos agradecer este tiempo y esta información, estas guías que nos ha brindado María de Lourdes Miranda. Es la directora de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad UTE, con quien hemos hecho este análisis, esta observación sobre lo que es la tabla del consumo de drogas y cuáles son las acciones que en todo caso debería tomar en cuenta el Estado, las autoridades nacionales, para optimizar de mejor manera precisamente esta herramienta y sobre todo encaminarla a evitar que niños, niñas y adolescentes se acerquen y sobre todo que se queden en el consumo de drogas. María de Lourdes, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por estas reflexiones. Gracias a ustedes, buen día. Una excelente jornada también, éxitos en sus gestiones. 6:57 a.m. en 102.9 Noticias. Hacemos una brevísima pausa.